Bienvenidos a Fútbol Total, el canal donde se respira fútbol. El tema hoy se trata del Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, un equipo atractivo, apasionado y muy querido por todos los amantes del fútbol. La llegada de Klopp cambió totalmente el club, ya que en el año que llegó, en el 2008, el club estaba pasando por bastantes problemas financieros y había quedado en el puesto 13 de la Bundesliga la temporada anterior en el que llegó Klopp. Durante sus 7 años en el Dortmund, ganó 2 Bundesligas, una DFB Pokal, 2 Supercopas de Alemania y logró llegar a la final de la Champions League en el 2013. Todo esto lo logró con un plantel de jugadores muy jóvenes, ya que sus tácticas requerían de una gran intensidad, un muy buen estado físico y de gran velocidad. Su táctica, el Gegenpressing, era la más exigente, la mejor de todas y la más importante. Incluso al Dortmund se le reconocía era más que todo por esta táctica. Explicaré qué es el Gegenpressing en las tácticas defensivas. Primero comencemos por las tácticas ofensivas. Pero antes de empezar, no olvides en suscribirte, darle me gusta, activa la campana de notificaciones para que estés al día y dejar tus comentarios. Para este análisis utilizaré al Dortmund de las temporadas entre el 2010 y 2011 hasta el 2012-2013, ya que considero que esta fue la mejor época del Dortmund y el mejor plantel que tuvo Klopp en sus 7 años. La formación que utilizaba era un 4-2-3-1 y estos eran sus 11 preferidos. Weidenfeller era un arquero más tradicional, no buscaba mucho el pase hacia los defensores a empezar a jugar desde atrás, ya que no era muy bueno con la pelota en los pies, no tenía una muy buena técnica en los pases. Así que buscaba largo a Lewandowski, ya que tiene un muy buen juego aéreo y ganaba fácilmente los duelos 1 contra 1 por arriba, y así ya empezar a jugar ya desde aquí. Cuando tenía la oportunidad de jugar desde atrás, cuando el rival no hace una presión muy alta para evitar jugar desde atrás, Weidenfeller buscaba a Hummels, ya que él tenía una gran calidad de pase, una gran calidad para empezar a jugar desde acá atrás y así ella armar la jugada desde atrás y mantenía muy buena esa posesión y muy bueno bajo presión también. Así que cuando tenía la oportunidad jugaba con Hummels y no mucho con Subotic. Gundogan y Bender eran jugadores muy similares, muy buenos bajo presión, tenían un excelente toque de primera y realizaban constantes movimientos para así crear más espacio y así facilitar buscar a los jugadores de arriba, ya que los dos eran los encargados de llevar la pelota hacia la otra mitad de la cancha. Gundogan era el jugador más importante de los dos. Cuando el rival colocaba una línea defensiva bien arriba, Gundogan realizaba pases largos a espalda de los defensores para así ya correr en profundidad Lewandowski y Błaszczykowski, ya que los dos tenían una gran velocidad. Coloqué al rival en un 4-4-2, ya que era la formación más común, la que utilizaba la mayoría de los equipos para defenderse. Casi siempre a Gundogan le colocaban un marcador personal, ya que los equipos contrarios reconocían que Gundogan era el jugador más importante. El Dortmund tenía varias alternativas para salir jugando desde atrás. Una de ellas era que si los delanteros del equipo contrario marcaban a los centrales, si le colocaban presión a los centrales, Gundogan se metía entre los centrales y esto generaba que los centrales se abrieran un poco más y los laterales subieran un poco más. Y así ya hay una superioridad de un 3 contra 2. Ya era más fácil salir jugando desde atrás, ya que esos tres podían dominar a esos dos delanteros. El jugador que tenía la marca personal a Gundogan no va a querer seguirlo hasta acá, porque en la segunda línea del Dortmund se presentaba una superioridad de un 2 contra 1. Y una superioridad en la segunda línea del Dortmund es más peligroso para el rival que una superioridad acá atrás en la primera línea del Dortmund. Otra alternativa era que si los delanteros del equipo rival no presionaban a los centrales, sino que presionaban eran a Gundogan y a Bender,
Durante los presionaban a Gundogan y al vender, Weidenfeller buscaba a Hummels como había dicho antes, y Gundogan tenía el balón, Hummels lo buscaban a él, y Gundogan arrastra la marca hacia la posición del lateral izquierdo, así ya permitir a Hummels o crear mucho más espacio para Hummels, para él ya avanzar con la pelota mucho más, avanzar ya hacia la segunda línea del Dortmund. Y ese movimiento hacia la posición del lateral izquierdo de Gundogan hacía que el lateral subiera un poco más, igual que el extremo. Grosskreutz era un extremo tradicional que subía y bajaba constantemente por la banda y era uno de los jugadores que le daba esa amplitud al equipo. Por esa razón, Schmelzer se conservaba más en su posición natural, ya que no era necesario subir hacia la posición de extremo, ya que Grosskreutz se mantenía muy cerca de esa línea lateral y era de los jugadores que le daba esa amplitud al equipo. Pero si jugaba Marco Reus en esta posición, Reus era un jugador que se movía más hacia adentro, se metía más hacia acá adentro, como otro 10 junto con Mario Götze. Y este espacio lo tenía que aprovechar ya el lateral Schmelzer. Entonces cuando Reus se metía hacia adentro, Schmelzer subía como extremo para ocupar este espacio y tener esa amplitud en el equipo. Błaszczykowski era un extremo que mantenía cerca de la línea lateral para darle amplitud al equipo. Cuando el contrario defendía en un bloque defensivo medio, Błaszczykowski hacía esas corridas en profundidad por detrás del lateral, cuando Gundogan o Bender hacía sus pases largos hacia él, ya que él tenía una gran velocidad. Pero en algunas ocasiones también iba hacia adentro, se metía hacia adentro. Entonces cuando Reus y Błaszczykowski jugaban juntos, los dos iban hacia adentro y esto era con la intención de arrastrar la marca del lateral, que si estos van por dentro también los laterales van por dentro, ya que los laterales son los como encargados de marcar a los extremos, y así hace que el contrario defienda más cerrado para que los laterales pudieran aprovechar el espacio que Reus y Błaszczykowski les creaban. Al ir por dentro, la defensa se cierra más, los laterales van con ellos, arrastran la marca y así ya generan más espacio para los laterales mandar el centro, ya que acumulaban bastante gente en el área. Normalmente los extremos de los equipos contrarios son los encargados en marcar a los laterales. Entonces cuando los extremos del Dortmund iban hacia adentro y arrastraban la marca de los laterales hacia adentro para liberar espacio a los laterales, generalmente los extremos no son muy buenos defendiendo y no son muy buenos en seguir esa marca. Entonces no era un problema para el Dortmund de que los extremos tenían esa marca con sus laterales. Cuando cualquiera de los dos laterales lograba tener el espacio para mandar el centro, Gundogan acompañaba la jugada para crear esa superioridad y se posicionaba afuera del área, pero cerca de él, para coger un rebote o recibir el pase del lateral directamente. Lo mismo sucedía con el otro lado. Gundogan se posicionaba al lado fuerte del balón. Entonces cuando tenía el balón en lateral, listo para mandar el centro o se la pasaba directamente a Gundogan. Los jugadores que más tenían libertad eran Reus, Lewandowski y Götze. Hacían muchos movimientos para arrastrar marcas, quitarse de encima esas marcas personales y así crear espacios entre ellos y para los demás. Pero el jugador que tenía mayor libertad era Mario Götze. Él era el que se iba hacia los costados, donde estuviera el lado fuerte del balón, para crear esas superioridades en los costados y así mandar un centro fácilmente, algo que pedía muchísimo Klopp. Pero estas superioridades en las bandas eran también para crear espacios y tener varias opciones de pases peligrosas, ya que están muy cerca del área rival. Así que, por ejemplo,
si la pelota estuviera en este costado, entonces lo que haría pues normalmente Royce es irse hacia adentro, principalmente posicionarse entre el lateral y el central. Schmelzer bien pegado hacia la banda, hacia la corrida, y lo que hace Götze es acompañar la jugada, posicionarse aquí y ahí ya tener una superioridad numérica de un 3 contra 2, y así ya combinar entre ellos para que Schmelzer tenga la pelota, porque aquí es donde está el espacio, ya que Royce arrastró la marca del lateral, así ya mandar un centro. O también la otra alternativa es que si el lateral no sigue a Royce, no arrastra la marca sino se queda aquí, entonces Royce hace la corrida en profundidad. Esto hace que arrastre la marca del central y así ya tener este espacio libre para realizar un pase hacia Lewandowski, ya que hay bastante espacio para filtrar ese pase hacia él. Así que la ubicación de Royce entre el lateral y el central generaba confusión a los dos de quién lo iba a marcar, pero da igual quién lo iba a marcar porque casi siempre Schmelzer o Lewandowski, alguno de los dos iba a estar libre y con buen espacio. En el otro lado sucedía lo mismo, pero con un jugador extra. Entonces, si el balón estuviera en este lado, se harían los mismos movimientos como si el balón estuviera en este lado. Błaszczykowski va hacia adentro, posicionarse entre el lateral y el central, principalmente con la intención de arrastrar el lateral para así crear el espacio para el lateral Piszczek. Y Mario Götze acompaña, ya que Götze acompaña la jugada por el costado donde esté el lado fuerte del balón, y el hombre extra es Royce, ya que como él él juega más que todo, se posiciona más en esta zona como otro 10 para jugar junto con Götze. Entonces él es el que también acompaña la jugada, ya que está más o menos cerca de ese costado también. Entonces ya se crea una mayor superioridad numérica y así ya pueden combinar más fácil entre ellos para mandar el centro o tener varias opciones de pases, ya que esto crea muchos espacios, por lo que hay bastantes jugadores del Dortmund. Y al tener muchos jugadores en este costado, esto hace que bascule el equipo hacia ese costado también. El equipo contrario también se mueva hacia este lado para cubrir los espacios y tener más marcas personales, y esto hace que cree un espacio aquí en el costado para el lateral Schmelzer, ya que él tenía que ocupar la posición de Royce, ya que Royce se va hacia adentro. Y así ya al tener casi el equipo contrario hacia ese lado, entonces ya buscan también cambiar de frente hacia Schmelzer, un pase largo hacia Schmelzer, y así ya quedar con mucho más espacio, más tiempo, y además quedar 1 contra 1 con el lateral. O podía también sacar un remate si el lateral llegaba tarde a la marca, y ya él aprovechar un disparo o un pase hacia el área sin tener esa presión de encima del lateral si el lateral llegaba tarde. Si alguien dijera la palabra Gegenpressing antes del año 2008, seguramente nadie va a saber qué significa esta palabra. Desde la llegada del club al Dortmund se empezó a saber el significado de esta palabra por la manera en la que el Dortmund defendía. Incluso, como había dicho al principio, al Dortmund se le reconocía era más que todo por esta táctica, ya que era la más importante para ellos y la más peligrosa para el contrario. Así que, ¿qué es el Gegenpressing? El Gegenpressing es el recuperar la pelota inmediatamente cuando se haya perdido la posesión de la pelota. Es básicamente la presión tras pérdida, pero esta presión tras pérdida tiene algunas diferencias. Pongamos de ejemplo la presión tras pérdida de Pep Guardiola. La presión tras pérdida él también se fijaba en cubrir las líneas de pase. Así que, por ejemplo, si el pase es interceptado,
Entonces lo que haría esta presión tras pérdida es cubrir las líneas de pase. Entonces el delantero cubriría la línea del pase del central, este jugador con este con este y este con este y así. Pero también cada vez metiéndole presión hacia el jugador que tiene la pelota. Cada vez se van acercando más hacia el jugador que tiene la pelota, pero también cubriendo esas líneas de pase. El gegenpressing no se fija en cubrir las líneas de pase, sino en ir directamente hacia el jugador que tiene la pelota, presionarlo y rodearlo. Y que, por ejemplo, si la jugada es la misma, se intercepta el pase, lo que harían es que los jugadores que están cerca del jugador que tiene la pelota o los que están alrededor de él van a presionar directamente hacia él. No se fijan mucho en cubrir esas líneas de pase, sino en ir directamente hacia el jugador que tiene la pelota y así forzar a este jugador en cometer un error. Y esta presión se tiene que hacer inmediatamente cuando se pierde la posesión, para que el jugador que haya recuperado la pelota no tenga el tiempo suficiente de ver la distribución de sus compañeros en el campo para dar ese pase y liberarse encima esta presión. Si el jugador lograba quitarse encima esa presión y dar el pase a su compañero, entonces la presión sigue igual, también a rodear y ir directamente hacia el jugador que ya tiene la pelota. Por eso esta presión era tan exigente y la importancia de tener jugadores jóvenes en el plantel para que esta presión sea efectiva. Cuando el Dortmund lograba recuperar la pelota gracias al gegenpressing, en esa transición de defensa-ataque ellos eran muy verticales, muy directos, aprovechaban muy bien los espacios que el contrario les dejaba por su mal posicionamiento defensivo, ya que ellos también estaban en esa transición y normalmente en estas transiciones los laterales suben y el resto del equipo también. Klopp les pedía a sus jugadores que cuando recuperaban la pelota que atacaran los costados, a espalda de los laterales, ya que normalmente cuando un equipo, o en este caso el equipo contrario, empieza esa fase ofensiva, los laterales suben al ataque y se crea este espacio a espalda de los laterales que puede aprovechar fácilmente el Dortmund, y eso es lo que hace, ya que el espacio aquí es mucho más amplio que en el del medio. Además, al tener bastantes jugadores en el medio del campo en cuanto a lo vertical, el gegenpressing era mucho más efectiva. También los jugadores tenían que saber en qué momento parar de hacer esta presión alta para que no se agotaran y no crearan espacios amplios que el rival podía aprovechar fácilmente. Una razón por la que tenían que parar era que si el rival ya tenía bastante tiempo de posesión de pelota, si el Dortmund no lograba recuperar rápidamente la pelota. Otra razón es que si el rival logra sobrepasar la primera y la segunda línea de presión. Por esa razón ya el Dortmund le toca defender en un bloque bajo. Así que para Klopp el gegenpressing era una forma de atacar y no defender. Incluso el Dortmund creaba muchas más ocasiones de gol con esta presión alta que cuando tenía posesión de la pelota y empezaba a jugar desde atrás. Cuando al Dortmund le tocaba defender en un bloque bajo, ellos defendían en un 4-4-1-1. Por ejemplo, cuando un jugador del rival tiene la pelota sobre un costado, entonces el extremo es el que va a ir a meterle presión y el lateral va a ir a cubrir el espacio que dejó el extremo detrás de él. Así que los dos se adelantan hacia el jugador que tiene la pelota para ir a meterle presión. Y el resto del equipo se va a mantener en un bloque compacto, va a juntar las líneas, van a estar muy cerca del uno al otro para cerrar el espacio entre líneas y así evitar que el contrario juegue entre líneas y además basculan. Y así hacen esta figura. Si el contrario no encuentra los espacios o el camino para jugar sobre el costado, entonces ya tendría que jugar hacia atrás o hacia el medio. Y al jugar hacia el medio se encontraría con un bloque compacto que está un poco más retrasado y así también cierra el espacio entre
el arquero y la primera línea defensiva. Así que lo mismo sucedía con el otro costado. El extremo y el lateral son los que iban a ir hacia el jugador para meterle presión, y el resto del equipo mantienen ese bloque compacto, cierran el espacio entre líneas al juntarse las líneas, al estar muy cerca, y basculan. Y así forman también la misma figura. Así que cuando Dortmund tenía que defender al rival, cuando tenía la pelota sobre un costado, realizaban estas figuras. Ya cuando el rival tenía la pelota en la mitad del campo, en cuanto al vertical, en esta zona, entonces el jugador que estuviera más cerca de él, o que tenía esa marca personal con este jugador que tiene la pelota, iba a meterle presión, y el resto del equipo se iba a mantener en su posición para cubrir el espacio que el jugador fue a meterle presión, y también para dar ese equilibrio defensivo. Por ejemplo, si tenemos la misma situación, el extremo y lateral van a meterle presión, y coloquemos el medio campo del equipo rival. Si este jugador logra pasar la pelota hacia este jugador, entonces ya este jugador va a ir a meterle presión, y los dos que le habían metido presión al jugador que tenía anteriormente la pelota se va a retrasar, va a ir a ocupar sus posiciones naturales para darle ese equilibrio defensivo. Así que cuando, por ejemplo, si ese jugador se la pasa a este jugador, entonces este jugador va a ir a meterle presión, y este se va a retrasar para cubrir o cerrar el espacio aquí entre líneas, ya que este fue a meterle presión y deja un espacio más amplio, y también para darle ese equilibrio defensivo. Si uno sube a meterle presión, el otro jugador se retrasa para darle ese equilibrio. Este sube y este baja. Si sabes algo más sobre este equipo y que no lo mencioné, no dudes en escribirlo en los comentarios. Esto fue todo por hoy, y nos vemos en la próxima.